están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hasta la 1 de la mañana tenemos información para compartir. Vamos a estar obviamente contando todos los detalles de la pandemia en el mundo y por supuesto en la Argentina con los datos, los números del día, las novedades también y el impacto económico, sí, que esta es la otra lista que está dejando la pandemia en todo el mundo, no solamente en la Argentina. En la Argentina se agrava obviamente por la situación que ya traíamos de recesión y de situaciones muy complejas. Vamos a hablar con Pedro Cascales, que es el vocero de CAME. CAME es la Cámara de la Mediana Empresa. Le agradecemos que nos atienda esta noche. ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, y obviamente tanto ustedes como tantos otros empresarios, negocios, comercios, chicos, medianos, están preocupados por estos 15 días que todavía faltan, ¿no? O 13 días que todavía faltan de cuarentena. ¿Cuál es el principal conflicto que hoy tiene el sector, además, por supuesto, del parate económico? Bueno, es prácticamente una tormenta perfecta la que estamos viviendo porque se nos juntaron, obviamente, unos 12 días sin actividad, prácticamente sin actividad, sin ingresos y al mismo tiempo con todos los egresos. Tenemos sueldos, tenemos cargas sociales, tenemos impuestos, alquileres y obviamente el resto de los compromisos que son los proveedores de los cheques que empiezan a entrar y que se empiezan a debitar y que en muchos casos no tenemos cómo cubrir. Así que realmente es una situación muy angustiante para la mayoría de las pymes. Obviamente respetamos y apoyamos la decisión del presidente de preservar la salud, pero también está esta situación que bueno, hoy el gobierno anunció algunas medidas que bueno, son bienvenidas, pero que evidentemente faltan más medidas, sobre todo para los más pequeños empresarios que veníamos ya con una situación muy ajustada desde hace bastante tiempo. Sí, y por ejemplo, ¿qué medidas son las que ustedes creen que son inmediatas para ese sector? Bueno, ahora la medida que acaban de anunciar, que es esta asistencia de un salario mínimo de vital y móvil para las más pequeñas empresas, ayuda. Obviamente que eso cubre tal vez la mitad, no cubre todo, el resto habría que ver de algún tipo de otra asistencia, de crediticia a tasa cero o a una tasa muy baja para pasar este bache. Y después alguna asistencia para los cheques que hemos entregado a los proveedores de pago diferido, que en este momento en muchos casos no se pueden cubrir, alguna asistencia de algún tipo, o bien algún alivio también impositivo, ¿no? Porque los impuestos no se han suspendido, los impuestos siguen vigentes, lo que se han suspendido son los embargos y las ejecuciones fiscales. Entonces, estos son los tres ejes, básicamente, el financiero, el de los salarios y el de los impuestos. Bueno, hay cuestiones que además se pagan ahora, como el IVA o anticipos de ganancia, ¿no? Que hoy va a parecer imposible, ¿no? Pagar anticipo de ganancia a la AFIP, de ganancia presunta, Sí. que la AFIP supone que este año estás ganando algo que obviamente no estás ganando. Tal cual, hoy estamos viendo cuánto menos perdemos, pero todos estamos con pérdidas, entonces estar pagando anticipos de ganancia es realmente ilógico y además que realmente a las pymes hoy no nos alcanza el dinero para pagar todo lo que tenemos que pagar, por lo tanto lo que se está priorizando, todas las pymes estamos priorizando pagar los sueldos, todo el resto queda como secundario. ¿Y cómo, digamos, pongámonos en el lugar del Estado en este caso, ¿no? ¿Cómo hace el gobierno en este caso para cumplir, ¿no? Es decir, uno está viendo que están asistiendo a los sectores más vulnerables, como mostramos hoy en TN, ¿no? El ejército con algunas ollas populares en algunos barrios, asistiendo a los comedores. Y entonces, ¿no? El Estado está priorizando hoy al eslabón más débil, pero por otro lado, claro, hay que cuidar el empleo. Entonces, digo, para hacerla corta, ¿quién pone el dinero ahora? Si la Claro, pyme bueno, está cerrada, el gobierno sabemos cuál es el estado de las cuentas fiscales en la Argentina. Sí, el Estado evidentemente está recaudando muy poco porque más allá de que las pymes no nos alcanza el dinero, no hay actividad, entonces la mayor parte de los impuestos del Estado, llámese IVA, llámese impuesto al débito bancario o en el caso provincial ingresos brutos, se recauda prácticamente cero porque la actividad es prácticamente cero. Entonces evidentemente que el Estado también está con un estrés muy fuerte. Pero en estas situaciones, evidentemente que el Estado también tendrá que generar los mecanismos financieros transitorios, porque después esto se repaga cuando la actividad se recupere,
porque acá lo importante es tratar de mantener el empleo, y el empleo se mantiene manteniendo las pymes, que somos los que damos el 70% del empleo privado de la Argentina. Entonces, si nosotros logramos mantener las pymes vivas, después los impuestos se pueden recuperar, los créditos se pueden pagar, pero si no, nada de eso va a existir, porque no va a existir empleo, no va a existir quién pague los impuestos, quién pague las deudas. Por lo tanto, la prioridad hoy es el Estado tendrá que generar los mecanismos para eso, y también hay que decirlo, los bancos también te van a tener que poner el hombro, tienen que en este momento moderar también sus márgenes, sus ganancias, y asistir a las pymes, sí, que también le hemos dado muchas ganancias durante todos estos años. Claro. Cascales, ¿tiene datos o números ya de cómo está el sector de las pymes? Sí, nosotros desde CAME hicimos un relevamiento, nuestro equipo de economistas, que el comercio minorista y los servicios, básicamente hotelería y gastronomía, están perdiendo 10.000 millones de pesos por día de cada día que dura la cuarentena obligatoria. Es decir, que esto, si lo extrapolamos, vamos a estar hablando de unos 250 o 300.000 millones de pesos solo en el comercio minorista. Y números yendo, por ejemplo, a sectores que ustedes ya reconozcan con mayores problemas en este momento. ¿Cuál diría que son esos sectores más complicados? Sí, el sector más complicado, que viene complicado ya de hace un tiempo, es todo el sector ligado con el turismo, ¿no? Las agencias de viaje, una situación dramática porque además tuvieron que devolver o tienen que devolver los paquetes, y la agencia de viaje se queda con un pequeño porcentual, el resto lo pasa a las empresas de aviación y a los hoteles. Por supuesto, los hoteles, las líneas aéreas, las empresas de transporte de pasajeros, muy afectado obviamente la gastronomía. Y después, bueno, todos los demás sectores industriales, ¿no? Metalmecánica, madera, construcción, por supuesto. Claro. Proveedores del Estado, que también es un sector que está muy castigado porque encima el Estado está en muchos casos demorando los pagos, claro, tanto nación como provincia. Es decir, que es muy grande la cadena de sectores que en este momento se están viendo afectados. Claro, es cierto que, por ejemplo, el turismo o la gastronomía puntualmente tiene mano de obra intensiva, depende mucho, ¿no? del trabajador y que hoy tiene que hacer frente a esos salarios. Cascales, ¿cómo se hace? ¿Cómo se paga ahora del 1 al 5 los salarios? ¿Con lo que se ganó los primeros días de marzo? ¿Con el resto que pueda tener la empresa? Sí, hay empresas que tenían algún resto, hay empresas que tenían un resto, pero los débitos automáticos de los impuestos o de los cheques que entraron estos días le absorbieron todo o parte de ese resto que tenían, con lo cual eso es otro agravante más. Básicamente es eso, hay gente que tenía el dinero en las cajas de seguridad, algún ahorro guardado y que no lo puede sacar porque los bancos están cerrados, así que no puede ir a retirar el dinero en efectivo que tenía guardado por una emergencia como esta, sí, que es otra situación dramática que agrega el drama que estamos viviendo. Es cierto, ¿no? Claro. Así que hay infinidad de situaciones distintas. Sí, obviamente que todas las pymes vamos a priorizar pagar los sueldos, algunos podrán pagar todo, algunos podrán pagar una parte. Esta asistencia del Estado va a ayudar a que haya una masa mínima de que por lo menos todos los trabajadores cobren algo, por lo menos los primeros días. Hay que ver cómo se implementa esto que anunció el gobierno ahora, si es efectivo ya. O sea, que usted imagina sueldos parciales, pago de sueldos parciales. Y en los casos de las pymes que no le alcance van a tener que hacerlo de manera parcial, pero bueno, esperemos que sea el menor de los casos. Lo que pasa es que vamos a suponer que ahora marzo esté cubierto. El problema va a ser abril, porque una pyme, hay estudios de Estados Unidos que dicen una pyme típicamente dura 30 días sin ingresos, solamente con egresos, que es lo que está pasando ahora. Eso es en Estados Unidos. En Argentina es mucho menos, calculemos alrededor de 15, 20 días de promedio. Claro. Recientemente FECOBA, que es una entidad adherida a CAME, hizo un estudio. El 58% no dura más de 20 días con el dinero que tiene. Bueno, quiero cerrar con esta idea, lo estaba escuchando recién, pero ¿hay alguna posibilidad de que cuando esto termine, esas pymes que no trabajaron puedan recuperar, digamos, puedan vender lo que no se vendió en este parate comercial? ¿Pasa eso en algunos sectores? Sí, desde ya. Esa es la buena noticia. Si logramos todos cuidarnos y contener el virus y pasar esta pandemia, mucho de lo que no se vendió se va a recuperar. Obviamente que la recuperación va a ser más rápida
cuanto más corta, digamos, y más efectiva sea este control. Cuanto más largo esto dure, va a ser más difícil la recuperación, pero sí mucho se va a recuperar. Sobre todo lo que es industria y producción va a poder recuperar. Lo que es servicios, lamentablemente, muchos de los servicios que no se prestaron no se pueden recuperar, pero lo que es industria seguramente va a recuperar y bueno, esa será la buena noticia y en algún momento esperemos llegar a ese punto. Gracias por atendernos esta noche, muy amable. No, al contrario, muchas gracias. Seguimos atentos a lo que pasa a nivel